Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Sushi Roll, que es un juego de drafting en el cual los jugadores van a ir haciendo selección de alguno de los dados que tenga en su cinta transportadora, los va a añadir a su tablero y luego todos los dados van a pasar en sentido horario. Esto va a continuar hasta que todos los dados se hayan acabado y vamos a hacer esto por 3 rondas. A continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y luego les explicaré en detalle cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que haremos será formar las reservas de losetas de acción, puntos de victoria y pudding. Luego debemos colocar todos los dados dentro de esta bolsa de tela. Cada jugador va a recibir un tablero personal y una cinta transportadora. El juego es hasta 5 jugadores, así que cualquier tablero y cualquier cinta transportadora que sobre es devuelta a la caja. Es importante que la cinta transportadora con borde rojo esté en la partida. Entonces en este caso las barajaríamos y entregaríamos una al azar a cada jugador. El jugador que tenga la cinta transportadora con el borde rojo va a ser el jugador inicial de la partida. Además, cada jugador va a recibir 2 losetas de menú y 3 losetas de palitos chinos que va a colocar a la vista en su área de juego. Y una vez que hayamos hecho eso, estaremos listos para comenzar a jugar Sushi Roll. Como ya mencioné, Sushi Roll se va a jugar a lo largo de 3 rondas. En cada una de las rondas va a haber 2 fases. La primera fase es la fase en la cual los jugadores van a robar los dados que les corresponden, van a seleccionar un dado por turno y el resto de los dados va a empezar a pasar en sentido horario. Esto se va a repetir hasta que ya no queden dados en las cintas transportadoras. La segunda fase de cada ronda es la fase de puntuación. A continuación les voy a explicar en qué consisten ambas fases. Para que puedan entender mejor mis ejemplos de la fase de selección de dados, voy a comenzar explicándoles la segunda fase, que es la fase de puntuación. Esta se va a producir cuando ya no quede ningún dado en las cintas transportadoras de los jugadores. En el tablero personal de cada jugador tenemos resumidos los tipos de dados que hay, son 5 tipos diferentes, y nos muestra también la cantidad de caras que tiene cada uno de los dados para sus distintas opciones. Así, por ejemplo, los nigiris son los dados blancos que tienen 2 caras de valor 1, 3 caras de valor 2 y 1 cara de valor 3. Y lo mismo para los otros dados. Al final de cada una de las rondas, cada jugador va a tener que verificar cuántos puntos de victoria ha obtenido por los distintos dados que tenga en su poder. Comencemos hablando de los Maki Roll, que son estos dados de color rojo. Cada uno de estos dados tiene 2 caras con un Maki Roll, 2 caras con 2 Maki Roll y 2 caras con 3 Maki Roll. La puntuación de los Maki Roll va a depender de cuántos Maki Roll ha acumulado durante la misma ronda el resto de los jugadores. Esto es porque, tal como se señala ahí debajo en la tabla, la puntuación de este tipo de dado va a depender de la cantidad de Maki Rolls que han acumulado los otros jugadores, porque la primera mayoría al final de la ronda va a ganar 6 puntos de victoria y la segunda mayoría va a obtener 3 puntos de victoria. En caso de empate, todos los jugadores empatados van a recibir el puntaje completo. Evidentemente, para poder participar de esta competencia es necesario que tengas en tu tablero al menos un Maki Roll. Luego tenemos los nigiris, que son estos dados de color blanco que están distribuidos de esta manera. Hay 2 caras de valor 1, 3 caras de valor 2 y 1 cara de valor 3 en cada uno de los dados. Cada uno de los nigiris que tú tengas en tu área de juego te va a dar al final de cada ronda los puntos que corresponda. Por ejemplo, estos son 3 puntos, estos son 2 puntos y este de acá otorgaría 1 punto de victoria. Sin embargo, los nigiris también pueden verse favorecidos si es que tienes wasabi en tu tablero. El wasabi tiene que haber sido obtenido con anterioridad a la obtención del nigiri. Así, por ejemplo, si logras colocar un nigiri arriba de un wasabi, este nigiri va a triplicar su puntaje. Y eso está claramente señalado ahí donde dice que el próximo nigiri vale por 3. Así, este nigiri de acá, en lugar de dar 3 puntos de victoria, te daría 9 puntos de victoria al final de la ronda. Entonces, por estos nigiris de aquí tendríamos 9, 10, 11, 12 puntos de victoria en total. Luego tenemos los dados de aperitivo, que son estos dados de color morado. Los aperitivos nos van a dar puntos de victoria según la cantidad de aperitivos del mismo tipo que tengamos al final de la ronda. Así, por ejemplo, si tenemos 1, 2 o 3 dumplings, vamos a recibir 2, 4 u 8 puntos de victoria. Si tenemos 1, 2 o 3 tempura, vamos a tener 1, 5 o 10 puntos de victoria. Y si tenemos 1, 2 o 3 sashimi, vamos a recibir 0, 6 o 13 puntos de victoria. Como pueden ver, los sashimis son más difíciles de conseguir, por eso premian tanto en caso de que tengas 3 de estas caras. Sin embargo, te arriesgas porque si solamente obtienes una, entonces no obtendrás puntos de victoria. Así, si al final de la ronda esta fuese mi situación, yo estaría obteniendo 4 puntos de victoria por los dumplings,
1 punto de victoria por este tempura y 0 puntos de victoria por este sashimi solitario. Luego tenemos los dados de acción. La cara de wasabi ya se las expliqué y es que va a triplicar el puntaje de los nigiri que tenga encima. Estas otras dos caras, en cambio, nos van a dar durante la ronda fichas de acciones especiales que ya les voy a indicar. Y finalmente tenemos los dados de pudding, que son estos dados rosados que tienen caras con 1, 2 o 3 puddings. Esto lo que nos va a permitir es sacar los zetas de pudding de ahí, de la reserva general, que nos van a puntuar al final de la partida, nuevamente según las mayorías. Así, la mayoría de puddings al final de la partida dará 6 puntos de victoria, mientras que la minoría quitará 6 puntos de victoria. Ahora que ya entendemos cómo vamos a puntuar al final de la ronda, las acciones especiales y cómo puntúan los puddings al final de la partida, voy a explicarles cómo es que se procede en la primera fase de la ronda, que es la fase de utilizar los dados. Lo primero que haremos en la ronda es que, comenzando por el jugador inicial, cada jugador va a sacar de la bolsa la cantidad de dados que le corresponde. Con 2 jugadores son 8, con 3 7, con 4 6 y con 5 son 5 dados. Por lo tanto, yo meto mi mano a la bolsa y en este caso tendría que sacar 7 dados porque estamos simulando una partida a 3 jugadores. Ahí ese jugador ya tiene 7 y aquí ya todos los jugadores han sacado sus dados. Una vez que cada jugador ha sacado los dados que le corresponde, lo que hará será tomarlos todos, los va a lanzar una sola vez y los va a colocar por la cara que salieron en sus cintas transportadoras. Yo, para facilitar esto un poco más, voy a asumir que esos dos jugadores ya lanzaron sus dados. Entonces comenzamos con el drafting. El drafting funciona de la siguiente manera. Comenzando por el jugador inicial y luego en sentido horario, lo primero que debe hacer el jugador es decidir si va a utilizar o no acciones especiales. Existen dos tipos de acciones especiales. Una acción es la del menú, que te permite relanzar cualquier cantidad de dados que tengas en tu cinta transportadora. Para utilizar una ficha de menú, simplemente la devolvemos a la reserva y podemos tomar cualquier cantidad de dados que tengamos y relanzarlos. Por ejemplo, digamos que este jugador quiere relanzar estos 3 dados y los vuelve a colocar dentro de su cinta transportadora. El otro tipo de ficha especial es la ficha de intercambio, que son los palitos chinos. Esto significa que el jugador puede tomar uno de los dados que tenga en su cinta e intercambiarlo con el dado de la cinta transportadora de otro jugador. Supongamos, por ejemplo, que este jugador por alguna razón quiere intercambiar este wasabi por este dado de acá. Puede escoger a cualquier otro jugador como su víctima. Como ya mencioné, el jugador puede utilizar tantas de estas fichas como quiera, siempre y cuando tenga las suficientes. Una vez que ya ha terminado de utilizar sus fichas, entonces va a escoger uno de los dados que tenga en su cinta transportadora. Por ejemplo, digamos que este jugador decide tomar este dado acá y lo añade a su tablero personal. Luego le va a corresponder al siguiente jugador en sentido horario, que es este de acá, y digamos que él decide tomar este dado de acá y le va a corresponder a este jugador de acá, que digamos que él decide tomar estos pudding de acá. Cada uno de los otros jugadores también podría haber utilizado tantas fichas de acción como quiera durante su turno. Entonces, una vez que ya todos los jugadores han tomado un dado, vamos a pasar las cintas transportadoras en sentido horario. Esto es, este jugador se la entrega al jugador de allá, este acá y este acá. Como verán, en mi ejemplo anterior no tenía mucho sentido esto de usar las losetas especiales, pero en este caso digamos que va a partir este jugador de acá y él decide tomar este wasabi. Luego le va a tocar al segundo jugador en sentido horario y digamos que ese jugador lo que decide es utilizar una de sus losetas de acción para entregarle este sashimi a este jugador de acá y sacar cualquier dado de acá. Luego va a tomar este sashimi y lo va a agregar a su tablero. ¿Por qué hizo eso? Porque cuando los tableros pasen en sentido horario, él va a tener un sashimi ahí y se va a asegurar de que esté siendo él el primer jugador. Si no lo hiciera, sería probable que el sashimi que tenía en su propio tablero o cinta transportadora pasaría al otro jugador y no podría coleccionar los dos que necesita para poder puntuar. Entonces le va a tocar a este otro jugador que tal vez se quiera avivar e intercambiar de inmediato el sashimi que el otro jugador mandó para allá y mandarle, por ejemplo, este dado para allá. Entonces esa es la mecánica. Este jugador luego toma el dado que le corresponde y vamos a repetir este proceso pasando los dados hacia allá hasta que ya no quede ningún dado en las cintas transportadoras.
Cosas que deben saber en este momento es que cuando un jugador tenga un wasabi en su tablero personal y adquiera un nigiri, deberá colocarlo de inmediato encima de su dado de wasabi que estaba vacío. En caso de que un jugador, por ejemplo, adquiere un nigiri y con posterioridad adquiere un wasabi, ese wasabi no puede ser colocado debajo de ese nigiri, dado que el wasabi va a recibir siempre el siguiente dado de nigiri que un jugador adquiera durante una ronda. Lo otro que deben tener en cuenta es las caras de palitos y de menús que están acá en el lado de acción. Como pueden ver, existen dos caras de menú dobles y dos caras de palitos. Uno es simple y el otro es doble. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo esta cara acá, de inmediato, en cuanto recolecto este dado, voy a sacar de acá, de la reserva general, una loseta de acción de intercambio. Con dos caras de palitos sacaría dos losetas de intercambio y con esta de dos menús sacaría dos losetas de menú. Y en eso consiste entonces cada ronda. Lo primero que haremos será sacar tantos dados como sea necesario de las bolsas, los vamos a lanzar y los vamos a colocar en nuestra cinta transportadora. Una vez que todos los jugadores hayan hecho eso, vamos a comenzar con la fase de drafting, en la cual, comenzando por el jugador inicial, ese jugador tendrá que llevar a cabo su turno, que consiste en utilizar tantas losetas como quiera de estas de acción y luego seleccionar un dado y agregarlo a su tablero personal. El siguiente jugador hará lo mismo y el siguiente lo mismo. Una vez que todos los jugadores han llevado a cabo un turno, las cintas transportadoras van a pasar en sentido horario y cada jugador va a realizar esta acción nuevamente hasta que todos los dados hayan sido colocados en los tableros personales. Y entonces vamos a proceder a la puntuación, en la cual, como ya les expliqué, los nigiri van a dar 1, 2 o 3 puntos de victoria dependiendo de la cara de dado, a menos que estén sobre un wasabi, en cuyo caso van a triplicar su puntaje. Los maki roll van a dar puntos de victoria a la primera y segunda mayoría de maki rolls. Esto es 6 o 3 puntos de victoria. En caso de empate, todos los jugadores empatados van a recibir esa cantidad de puntos. Los aperitivos van a dar puntos de victoria según los sets de 1, 2 o 3 caras del mismo tipo. Los wasabis solo dan puntos para los maki roll y estas caras de acá las activamos para obtener más losetas de acción durante la ronda. Finalmente, los puddings van a ser intercambiados por losetas de estas, porque esto se va a verificar al final de la partida. El que tenga la mayor cantidad de puddings al final de la partida o el empate va a ganar 6 puntos de victoria y quienes tengan la menor cantidad de puddings van a perder 6 puntos de victoria. La excepción es en una partida de 2 jugadores en la cual nadie perdería puntos de victoria por este concepto. Finalmente, al final de la partida, cada 2 losetas de estas que tengas en tu poder vas a obtener un punto de victoria. Entonces, una vez que hemos calculado la puntuación, vamos a obtener puntos de victoria en forma de fichitas y vamos a reemplazar nuestros puddings por fichas que tengan la misma cantidad de puddings. Las losetas de acción que tengamos las vamos a conservar para la siguiente ronda y vamos a devolver todos los dados que hemos utilizado a la bolsa, porque vamos a comenzar una nueva ronda con la misma cantidad de dados que sacamos al principio de la partida. Las cintas transportadoras que ya están vacías van a permanecer en su lugar, excepto en una partida de 3 jugadores en que rotará en sentido horario. Así, en partidas de 2, 4 o 5 jugadores, el jugador inicial en el último turno de la ronda anterior va a ser el jugador inicial de la nueva ronda. El jugador que haya obtenido más puntos de victoria va a ser el ganador de la partida. En caso de empate, ganará el jugador que haya obtenido más puddings. Y en eso consiste Sushi Roll. Como siempre, si este video te fue útil, te pido que por favor me ayudes con un me gusta o una suscripción al canal, activando la campanita, incluso en Instagram. Me dejes tu comentario acá abajo si así lo deseas y me sigas en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre estoy subiendo contenidos de mi vida lúdica. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.